exploraciones. Al mirar cualquier océano sabemos qué tierra se encuentra en su otra orilla, y si no lo sabemos, un mapa nos lo dirá. Pero hace 500 años, si hubieras estado aquí, lo que había más allá del horizonte hubiera sido un misterio. Solo sabrías de las tormentas y terribles peligros que habían cegado tantas vidas. Los que navegaban más allá de nuestro horizonte y regresaban eran los héroes de esa época, y sus historias eran a menudo aterrorizantes. Algunos hablaban del mar de la oscuridad, donde no había viento y los barcos se quedaban en sus aguas, de las que no podían escapar. Hablaban de mares habitados por grandes monstruos y criaturas semi-humanas, de extraños animales que atacaban los barcos y devoraban a los marineros. Decían que si un barco se aventuraba muy al sur, un sol ardiente abrazaba a los marineros mientras navegaban sobre aguas hirvientes. Sin viento, los marinos se enfrentaban con el peligro de quedar detenidos para siempre. Eran muchas las historias de terror que contaban los antiguos marineros. Parte del miedo se debía al desconocimiento de la forma de la Tierra. Como la Biblia hablaba de las 4 esquinas del mundo, algunos cartógrafos dibujaban la Tierra plana. Otros como una bóveda con estrellas incrustadas. Aquí un viajero curioso asoma la cabeza para ver la complicada maquinaria que movía el cielo. Otro concepto de la Tierra era que ésta flotaba en un inmenso mar sostenida sobre el lomo de 4 elefantes sobre una tortuga. La ciencia dio un paso de adelanto sobre la ignorancia 300 años antes de Cristo, cuando Aristóteles dio una teoría basada en la observación. El cambio en el horizonte cuando uno navega, la aparición de nuevas constelaciones en el cielo y la desaparición de otras estrellas solo puede explicarse si la Tierra es una esfera. Solo una esfera puede arrojar una sombra circular sobre la Luna durante un eclipse. Así explicó Aristóteles que la Tierra era redonda. Pero eso hizo nacer nuevos temores en los marineros, como no poder volver a subir sobre el horizonte o caerse en la parte de abajo. Los peligros del mundo distante y el miedo a lo desconocido mantuvieron los barcos cerca de las playas conocidas. Por eso el Mediterráneo fue durante muchos siglos el centro de la civilización. Al propagarse la civilización hacia el norte, apareció un pueblo audaz. Contrario a los otros, los vikingos no temían aventurarse en aguas desconocidas. Esos temerarios navegantes, los vikingos u hombres del norte, navegaron cerca de playas rocosas y se internaron en el océano. Sus barcos bajos y fuertes viajaron lejos. Una de las tareas detectivescas de la historia ha sido descubrir hasta dónde fueron. Los vikingos debieron recorrer el Atlántico hasta Islandia, Groenlandia y las costas de Norteamérica. Los restos de una colonia en Terranova revelaron que los vikingos fueron los descubridores del Nuevo Mundo. Pero esta hazaña se perdió y pasó al olvido. Antes de que los europeos pudieran alejarse de sus playas, debían surgir algunos cambios. ¿Cuáles fueron estos? Hasta ese tiempo, el año 1000, todos los barcos dependían de remos o de una sola vela. Los barcos de guerra eran largos y estrechos y llevaban cientos de esclavos o soldados que remaban al ritmo de tambores. Los de carga, con una sola vela, debían esperar un viento favorable para navegar en la dirección deseada. La navegación era lenta y difícil hasta que se empezaron a construir mejores barcos, porque los comerciantes los necesitaban más grandes y fuertes para que pudieran resistir los viajes largos y el mal tiempo. Subieron cañones a bordo. Esas fortalezas flotantes podían enfrentarse con cualquier peligro. Pero eran muy húmedos y los marineros iban hacinados. La comida se dañaba. Los marineros se quejaban de todo esto. Hoy vimos confirmado nuestro mayor temor. Nuestra tripulación ha sido atacada por el escorbuto. Las horribles llagas, las piernas hinchadas, las encías sangrantes y los temblores son prueba de ello. ¡Ay, las pesadillas! ¿Cuántos de nosotros, con la gracia de Dios, acabaremos el viaje? Pero las probabilidades de sobrevivir aumentaban. Más velas hicieron más rápidos los viajes. Mejores diseños permitieron navegar contra el viento. La necesidad de una navegación más científica se vio satisfecha con la brújula, que indicaba la dirección, y el astrolabio, un medio antiguo para resolver los problemas de navegación.
Los barcos estaban listos para explorar el mundo, pero ¿cuándo lo estaría el hombre? Llegamos al año 1400. ¿Qué cambios ocurrieron en Europa que dieron comienzo a la era de la exploración? Lo más importante fue el nuevo espíritu de vida que surgió, dando principio a lo que conocemos como el Renacimiento. En Europa los eruditos descubrieron a los pensadores del pasado, olvidados durante la Edad Media. Leían y escribían, había intercambio de ideas entre artistas, científicos, el clero y los seglares, demostrando un nuevo interés en el mundo que les rodeaba. Pusieron en entredicho las viejas creencias. La ciencia derrocó la superstición. La imprenta, uno de los descubrimientos más importantes del hombre, propagó el nuevo espíritu y los conocimientos. Ahora se imprimen libros para que miles los lean. Uno de ellos habla de las extraordinarias aventuras de Marco Polo. 2 siglos antes había salido de Venecia hacia el oriente. Viajando por Asia durante más de 20 años, había visto las fabulosas riquezas de la corte y el imperio de Kublai Khan. Marco Polo había regresado con una fortuna en productos, pero lo más importante era que había resuelto el misterio del origen de aquellas cosas e inspiró a otros a imitarle. Europa mostraba un creciente interés en los productos del Oriente. Las ciudades italianas de Génova y Venecia se enriquecían importando tesoros de las naciones del este del Mediterráneo. A estos puertos, los barcos italianos traían valiosos cristales, pieles, pasas, vinos y aceites, que intercambiaban por especias, perfumes, sedas, alfombras y joyas, llevadas por caravanas de camellos a través de miles de kilómetros desde el este. Las rutas eran difíciles, los viajes largos y los robos frecuentes. El producto más valioso que llegaba a los mercados eran las especias. La demanda era tan grande que valían tanto como el dinero. $2 pagados por ellas en el Oriente se convertían en 200 en Europa, y esto despertó en todos los pueblos el deseo de negociar con ellas. El deseo de aumentar las riquezas se convirtió en la razón principal para el cambio de vida en Europa. Se desarrolló el comercio y la industria y las ciudades crecieron en importancia. Organizaron ferias para mostrar sus productos. Estas ferias comerciales, celebradas regularmente, atrajeron productos de tierras lejanas. La gente viajaba desde lejos para disfrutar de la alegría, pero el propósito principal era el comercio, el intercambio de productos de distintos lugares. Como resultado vinieron tiempos prósperos y felices. Dirigida por comerciantes destacados, surgió una nueva y fuerte clase media. Los comerciantes y los monarcas se ayudaban entre sí, comprendiendo que el comercio es la llave de la riqueza y el poder. Los reyes europeos fueron más poderosos. Las naciones se unieron más para competir con otras naciones. Los puertos y ciudades florecieron en los buenos tiempos del Renacimiento. De pronto la prosperidad europea se vio amenazada. En siglos anteriores los árabes habían ejercido presión, pero ahora Europa se vio amenazada por un nuevo peligro. Los turcos se levantaron en el este del Mediterráneo. Atacaron a los comerciantes. El viaje se hizo peligroso. Los turcos cerraron las rutas comerciales y exigieron precios exorbitantes como intermediarios. Los comerciantes fueron presa de pánico. Había que hallar otro modo de llegar a la China y a la India. Nació la era de la exploración. En Portugal, el límite occidental del mundo conocido, apareció una figura destacada de esta era. Alejándose de las comodidades de la corte de su padre, prefirió vivir en la costa. Creía que el océano podía llevar a la India al hombre que venciera su temor e ignorancia. El príncipe Enrique, lleno del deseo de aprender, tan característico del Renacimiento, invitó a sabios, marineros y cartógrafos de toda Europa para estudiar y recoger información. Un resultado: estos barcos, carabelas con velas diseñadas para cambiar y aprovechar el viento de diversas direcciones. Siendo muy devoto, Enrique vio el mundo, 3 continentes, como un reto para propagar el cristianismo. Pero el nuevo comercio y las riquezas eran también acicate para las expediciones que anualmente salían de Portugal a explorar el vasto océano. Así empezaron a explorar sistemáticamente el mundo hacia el oeste y el sur. Primero se añadieron a los mapas las Islas Madeira y las Canarias. Luego, al aumentar la confianza, los barcos se aventuraron hasta las Azores y por la costa de África.
En 1441 llegaron al Cabo Blanco. Algunos viajes tuvieron un resultado desgraciado. Los esclavos negros se convirtieron en una carga valiosa. Esto, el oro, la plata y el marfil, llevaron a los capitanes más lejos de Portugal. Cuando vieron que la costa de África se dirigía hacia el este, creció la emoción. ¿Era esta la punta de África? No lo era. El príncipe Enrique murió comprendiendo que África se extendía más al sur de lo que él creyó. Pero la inspiración del hombre que apenas navegó, aunque respetuosamente se le llamaba el navegante, perduró. En 1487, mientras Portugal buscaba otra ruta comercial, una flota se aventuró más al sur que ningún otro barco antes. Pasaron el Ecuador y, contrario a sus creencias, el agua no hirvió, ni la tripulación ennegreció como los indígenas, pero era cierto que había terribles tormentas. Durante 2 semanas, la pequeña flota luchó desesperadamente adentrándose en las aguas frías del sur. Cuando pasó la tormenta, el capitán Bartolomé Díaz, viendo la dirección de la costa, suplicó a su tripulación que siguieran buscando la ruta a la India, pero ellos se negaron. Regresando apesadumbrado, Díaz vio lo que originalmente salió a buscar, la punta de África. Le dio un nombre, pero su rey luego no estuvo de acuerdo. No llamemos Cabo de las Tormentas a la punta sur de esas tierras, o los marineros temerán pasar por allí. Llamémoslo Cabo de Buena Esperanza, porque llena los corazones de alegría y esperanza. Sé que pronto hallaremos la ruta por mar a la India. Pero Portugal no prosiguió hasta que los viajes de Colón y Cabot probaron que otras naciones también se esforzaban por encontrar otra ruta hacia el este. Y este caballero de la corte portuguesa, Vasco de Gama, a los 27 años zarpó hacia el sur. Para evitar las tormentas que encontrara Díaz, de Gama se internó mar adentro. Durante 3 meses navegaron sin ver tierra, más de lo que nadie había estado sin verla hasta entonces. Después de aprovisionarse, se adentraron en el Océano Índico. Escapando a los ataques árabes, Vasco de Gama llegó por fin a la India. Portugal en 1498 había encontrado la ruta marítima hacia las riquezas del este. Fueron los héroes de una nueva era. La carga de especias, joyas, sedas y alfombras era una recompensa que cambiaría el curso de la historia. Cuando se calculó que la ganancia era de un 6000%, se olvidó que 2/3 de la tripulación había muerto. Como pronto averiguaría toda Europa, era muy alta la recompensa por el descubrimiento. El poder había estado centralizado en los países que bordeaban el Mediterráneo. ¿Pasaría ahora a las naciones del Océano Occidental? Ya se conocía parte del océano que antes era tan temido. Era una ruta de Portugal, pero otros países lo cruzaban en dirección distinta, hacia el oeste. ¿Qué encontrarían al aventurarse en los horizontes del mundo? Los exploradores franceses. Para hacerse a la mar en la época de las exploraciones, un capitán necesitaba la ayuda de 2 tipos de personas muy distintas: los marineros y el rey. Los palacios reales eran el centro del poder a principios del siglo XV. Solo los monarcas podían autorizar los viajes exploratorios o de comercio. Después de escuchar a comerciantes y capitanes, a veces hasta costeaban los viajes comprendiendo que podían obtener riqueza y poder del nuevo comercio y las nuevas tierras. Pero mirando bien las láminas históricas, vemos que había otra razón para que les interesaran esos viajes. En la salida de Juan Cabot de Inglaterra, en la llegada de Colón al Nuevo Mundo, o en el ajusticiamiento de un jefe indio por los conquistadores españoles, vemos representantes de la Iglesia que tan cerca estaban de los tronos europeos. El clero hablaba de propagar la fe cristiana y hacer méritos ante los ojos de Dios, y los reyes y reinas se interesaron en este propósito. Desde los tiempos de Juan Cabot, o quizá desde antes, los pescadores franceses se habían aventurado hasta el Nuevo Mundo en busca de comida. Francia, en guerra, no podía emprender viajes de exploración,
Pero con el advenimiento de la paz, Francisco I se interesó en las grandes recompensas que daban estos viajes. En 1524 mandó a Verrazano cruzar el Atlántico y llegar al Oriente. 10 años más tarde, una expedición al mando de Jacques Cartier encontró un inmenso río. ¿Era un paso hacia el noroeste? Navegando por él vieron nuevas tierras y cosas extrañas, focas jugueteando para llamar la atención, y morsas que un explorador corto de vista confundió con sirenas. Cartier encontró indios. Este fue el principio del comercio de pieles que atrajo a los franceses al Nuevo Mundo. Pero por el momento solo les interesó descubrir nuevas tierras y propagar la religión. Jacques Cartier hizo 3 viajes por ese río que pronto se llamó el San Lorenzo. Pero los rápidos y su estrechez en algunos lugares evitaron que fuera por él a la China, igual que el crudo invierno impidió la colonización de las tierras. El golpe final fue un mensaje del rey de Francia avisándole que no siguiera explorando. Al monarca le preocupaban más los conflictos en Europa que el futuro de una tierra distante. En el año 1603, los indios salieron a recibir a los franceses que al fin regresaban. Su dirigente, Samuel de Champlain, había visitado las prósperas colonias españolas del sur y esperaba lograr algo similar para Francia en esta tierra que los indios llamaban Canadá. El rey Enrique IV, interesado en las colonias de ultramar, pero económicamente afectado por la lucha en Europa, halló otro medio para levantar un imperio. Debido al interés europeo en el comercio, dio permiso a comerciantes franceses para ir al Nuevo Mundo si estos colonizaban y exploraban esas tierras. Champlain, escogido por los comerciantes y con el consentimiento real, salió de Francia y se dirigió a la tierra que antes visitara Cartier. Este esfuerzo francés fue imitado por otras naciones europeas. Durante un siglo, habían fracasado en su intento de llegar al Asia a través del Nuevo Mundo. Quizá con una instalación permanente se facilitaría la exploración. Aunque varias colonias habían fracasado durante el siglo anterior, Inglaterra, Holanda y Francia, a comienzos del siglo XVII, querían crear sus propios imperios. España, la única potencia colonizadora del siglo anterior, había hecho fracasar esos intentos, hasta que la derrota de su armada invencible puso fin a su dominio del océano. Esto animó a otras naciones a probar su suerte en las nuevas playas. Como era necesario colonizar para proteger las tierras que reclamaban, Francia quiso que Champlain colonizara las que descubrió Cartier. Su primera colonia fue Quebec. Este es el dibujo que hizo Champlain de la primera vivienda. Pero qué terrible fue el primer invierno. La ayuda de Francia llegó justo a tiempo. La colonia de Quebec sobrevivió y es hoy día la capital del Canadá francés. Champlain, el colonizador, era también un explorador que buscaba una ruta hacia el oriente. Los indios habían hablado muchas veces de las grandes aguas del oeste y accedieron a llevarle allí. Durante muchas semanas, remaron y cargaron sus canoas. Al fin, desde lo alto de una colina, el guía les mostró una gran extensión de agua. Pronto llegaron a sus orillas, pero este agua no era salada como la del océano, por donde navegaran Magallanes y Drake. Era uno de los grandes lagos. Desalentado, Champlain regresó a Quebec para cuidar hasta su muerte la colonia que había fundado. Hoy se le llama el padre de la Nueva Francia. Después llegó otra clase de hombres. Vivían y viajaban con los indios. Estos aventureros eran coureurs de bois, exploradores del bosque. No eran ni colonizadores ni agricultores, sino comerciantes a quienes no interesaba la tierra. Se enfrentaron con una tierra bella, pero muy difícil.
Su fin era traficar en pieles, que los atraían tanto como a otros el oro, propagar la fe o hallar una ruta hacia el Asia. Navegaban por ríos de fuertes corrientes y peligrosos rápidos, cruzaban lago tras lago y atravesaban muchos bosques en busca de pieles, artículos muy bien cotizados en el mercado europeo. Cuando las pieles escasearon, ellos se internaron más en el país. La competencia también hizo más difícil conseguir las pieles. Los colonizadores ingleses que llegaron a la costa del Atlántico, una compañía inglesa que acaparó las tierras de la bahía del Hudson, y los holandeses que llegaron a Nueva Ámsterdam, pronto se internaron también en el país en busca de pieles. Se avecinaba una lucha tanto por las pieles como por las tierras donde se obtenían. Otro grupo francés buscaba también a los indios, no con interés comercial, sino para llevarles la palabra de Dios. Estos misioneros, tan valientes como los comerciantes, eran también cartógrafos y exploradores. Se establecieron misiones junto a los puestos comerciales del San Lorenzo y el interior. Mientras tanto, los pocos colonizadores franceses se mantenían en una faja estrecha en las riberas del San Lorenzo. Poco tiempo después, un misionero, el padre Marquette, y Louis Joliet, un comerciante en pieles que viajaba con él, descubrieron lo que los indios llamaban el Padre de las Aguas. El hombre que seguiría hasta el fin el curso del Mississippi era también un francés, René Robert de La Salle, un caballero de familia rica que prefirió vivir en las tierras de la Nueva Francia. Pero La Salle era algo más que un comerciante. Soñaba con crear un imperio a base de fuertes militares y colonizadores. Al oír hablar del Mississippi, salió a recorrerlo con la esperanza de que fuera un medio de aislar a los ingleses en la costa. Atravesó muchas ciénagas con sus hombres llevando en hombros las canoas y las provisiones. La Salle estaba empeñado en lograr su imperio. Al añadirse a Nueva Francia el territorio de Luisiana, las posesiones francesas ocuparon medio continente. Pero ¿podían proteger ese inmenso territorio con los comerciantes en pieles y las pocas colonias que distaban semanas de viaje entre sí? Nueva España tal vez se extendiera hacia él. Los ingleses, 20 veces más numerosos que los franceses, se internaban en el país colonizándolo. También sus comerciantes reclamaban las tierras de la bahía del Hudson, donde abundaban las pieles. Aunque aún no conocían bien las riquezas del Nuevo Mundo, Inglaterra y Francia, que peleaban en Europa, llevaron su lucha a estas nuevas tierras que podían ayudarles a vencer en el conflicto europeo. Pero para el colonizador, la tierra que trabajaba le daba el pan diario y una esperanza para el futuro de su familia. La exploración y la colonización aumentaban el valor de estas tierras, pero ¿quién ganaría en la lucha por poseerlas? Los exploradores ingleses y holandeses. Las grandes olas podían fácilmente esconder a la vista los barcos más pequeños que este, que fueron los primeros en surcar los mares. A un marinero le bastaban pocos pasos para atravesarlos de popa a proa, y en un mar así, su vida corría grave peligro. Sin embargo, en los tiempos de la navegación a vela, si no había viento, los barcos no podían avanzar y quedaban a la deriva. Durante el siglo XV se estudiaron cuidadosamente los océanos, y al surgir la ciencia de la navegación, empezaron las exploraciones. Enrique el Navegante y los capitanes que le siguieron hicieron mapas de los vientos y las corrientes marítimas, información que fue muy importante para Colón y su descubrimiento del Nuevo Mundo, de Gama y la ruta a la India, y los viajes de otros exploradores por el Atlántico. El estudio de la navegación ayudó a España y a Portugal a asumir la delantera en las exploraciones.
tanto que el Papa pidió que se trazara una línea divisoria dividiendo los descubrimientos entre estos dos países. Las tierras del oeste pertenecerían a España y las del este a Portugal. Pero, ¿qué opinaron de esto las otras naciones? A fines del siglo XV había terminado la guerra entre los estados feudales y estos países. Francia, Holanda e Inglaterra se habían unificado y fortalecido y querían dirigirse hacia el exterior. En el Renacimiento, esa vigorosa época del despertar, hubo reyes poderosos. También tenían ambiciones, pero ¿se atreverían a desafiar al Papa y a retar a España y a Portugal? Como muchos otros capitanes del Mediterráneo, Giovanni Caboto de Génova se sentía atraído por el Atlántico. Fue a vivir a Bristol, el puerto más importante de Inglaterra, y tomó el nombre de Juan Cabot. Se sabe muy poco de este hombre. No se han hallado ni sus mapas ni sus diarios. Pero sí se sabe que se le encargó una misión importante en 1497. También Inglaterra quería participar en las exploraciones. Solo zarpó un pequeño barco, el Matthew. Para evitar el riesgo de una guerra con España, Cabot planeó seguir rumbo al norte y llegar al Asia. Después de navegar 7 frías semanas, divisó tierra. Y tan pronto la pisó, la reclamó para Inglaterra. Era una tierra estéril y rocosa, con pocas señales de vida humana. Aunque Cabot y sus hombres no lo sabían, habían llegado a un nuevo e inmenso continente. No era el Asia, sino la costa del Canadá. Su única riqueza era la pesca. Aquellas aguas estaban llenas de peces que caían fácilmente en las redes. A los pocos años, hombres de diversas naciones pescaban en estas pródigas aguas, pero no prestaban atención al continente cercano. España les había ahuyentado. Hacía años que Cabot había muerto cuando Inglaterra pensó en colonizar esas tierras. Excluida del Nuevo Mundo por las advertencias españolas, Inglaterra había sostenido guerras en Europa para poner a prueba su fuerza. Mientras tanto, los mercaderes y marinos ingleses estaban impacientes. Querían participar de la bonanza que entrañaban las tierras recién descubiertas. En 1550 solo faltaba explorar las regiones polares como parte de la búsqueda de una ruta hacia el Asia. Quizás se hallara a través del congelado ártico un pasaje al noroeste que Inglaterra pudiera dominar. Un grupo de aventureros, entre ellos Martin Frobisher, pensaron que si podía llegarse a la China navegando al sur del Nuevo Mundo, quizá podría lograrse también por el norte. Pero muchos exploradores fracasaron buscando esta nueva ruta, entre ellos Martin Frobisher, John Davis, William Baffin y el explorador que encontró esta enorme bahía. Henry Hudson era un destacado capitán inglés, pero su orgullo exterior escondía a un dirigente débil e inseguro que a menudo obedecía las órdenes de sus propios hombres. En diversos viajes sufragados por una compañía comercial inglesa, Hudson buscó una ruta más directa a la China por el norte, entre los enormes témpanos de hielo de la región polar. Pero siempre encontraba inmensas montañas de hielo en lugar de lo que él pensaba que sería un abierto mar. En los primeros años del siglo XVII, también Holanda se interesó en las exploraciones. Los holandeses habían pasado el siglo anterior luchando por su independencia y construyendo barcos para sus poderosos vecinos. Ya independientes y esperando hallar la nueva ruta al Asia, mercaderes holandeses contrataron a Henry Hudson en 1609. Pero no fueron los chinos los que recibieron a Hudson y a su tripulación del Half Moon cuando bajaron a tierra, dando a los holandeses su primer descubrimiento en el Nuevo Mundo y comenzando el comercio en pieles. Hudson pensó que el río podía ser el paso hacia el noroeste. Navegó por él hasta que su estrechez se lo impidió. El año siguiente, con órdenes de navegar solo para Inglaterra, Hudson surcó las aguas polares en su barco The Discovery. Pero al cabo de varios meses su barco se vio atrapado por el hielo. La tripulación pasó un invierno muy difícil bajo las órdenes de un capitán que no sabía mandar a sus hombres. Con el tiempo, una amenaza que surgía ante Hudson en cada viaje se convirtió en realidad: el motín. Hudson, con su hijo de 14 años y algunos hombres leales,
fue dejado a la deriva en la fría bahía que descubrió. Fue una muerte cruel, un fin trágico para un gran explorador. Hudson descubrió tierras para dos naciones, las de la bahía del Hudson para Inglaterra y el área del estado de Nueva York para Holanda. Ante el fracaso de los exploradores en hallar una nueva ruta hacia el Asia, las naciones decidieron colonizar aquellas tierras. Así se haría más fácil la exploración y los fuertes militares protegerían los nuevos descubrimientos. Pero lo que más deseaban era hallar riquezas como las que había encontrado España en el sur del Nuevo Mundo. Sir Humphrey Gilbert y un grupo de colonizadores llegaron a Terranova, pero la abandonaron al poco tiempo. Sir Walter Raleigh organizó varios grupos de colonizadores más al sur, en Virginia, que también fracasaron debido a la hostilidad de los indios y a la atención que Inglaterra dedicaba a otros asuntos. Cada vez tronaban más los cañones en las escaramuzas entre marinos ingleses y españoles. Con mayor confianza, capitanes ingleses como John Hawkins y el osado Francis Drake lucharon contra galeones españoles, apoderándose de su valiosa carga. En un viaje que emprendió en su barco Golden Hind, Drake probó ser un gran navegante y una amenaza para España. Rodeando América del Sur, atacó varias colonias españolas en la costa occidental. Comprendiendo que el enemigo le esperaría a su regreso, Drake puso proa al Pacífico. 2 años con 10 meses después de zarpar, volvió a Inglaterra, donde fue honrado por la reina como el primer inglés en dar la vuelta al mundo. La proeza del Golden Hind y las riquezas que trajo aumentaron la creciente fuerza y el orgullo de Inglaterra y fueron una contrariedad para España. El rey español Felipe II gobernaba Portugal, Holanda y parte de Italia y se interesó en añadir Inglaterra a su próspero imperio. Por suerte, en Inglaterra reinaba uno de sus más sabios monarcas, la reina Isabel, y su armada cerró el paso a la ambición española. Es el año 1588 y esta es la Armada Española, 130 barcos uno junto a otro, cubriendo 1 milla. Pero los ingleses esperaban esta batalla. Usando una gran táctica, con barcos más pequeños y manejables, equipados con mejores cañones, derrotaron al enemigo. Solo la mitad de la orgullosa Armada Invencible pudo regresar a España, quedando el marino inglés como amo de los océanos. Después de esta gran victoria, Inglaterra pudo seguir con sus planes de colonizar el Nuevo Mundo. En el año 1700 había ya establecido una cadena de colonias, y en la región de la bahía del Hudson explotaba el comercio de pieles. Pero en el sur, España aún tenía un firme agarre después de 2 siglos de colonización, y cerca del territorio inglés, los exploradores franceses se adentraban en el inmenso continente. Estas 3 naciones estaban en competencia por la supremacía en el prometedor nuevo territorio. Para los colonizadores, habría grandes riquezas y oportunidades. Para los reyes, estas nuevas tierras simbolizaban mayor poder. ¿Justificaba este continente que se luchara por él? Los exploradores españoles. Esto era lo que con más gusto veían los primeros marinos, tierra. Los barcos casi nunca se atrevían a navegar lejos de ella. Pero en el siglo XV, mejores barcos y la situación en Europa hizo a los marinos llenarse de un osado espíritu aventurero. La tierra en el horizonte distante se convirtió en su objetivo. Uno de los primeros descubrimientos en el Atlántico fue el de las Islas Madeira. Los colonizadores de esas islas hallaban en sus playas, sobre todo después de las tormentas, objetos extraños para ellos, como el bambú, plantas y maderas talladas, señales de que había tierra hacia el oeste. Esta idea entusiasmaba a los moradores de los pueblos cercanos al Atlántico.
Mientras los centros comerciales aumentaban en toda Europa, los puertos del Mediterráneo eran los que obtenían mayores ganancias, especialmente las ciudades italianas de Génova y Venecia. Con sus grandes flotas y posición geográfica, monopolizaban las rutas comerciales entre los puertos orientales y el mercado europeo. Los comerciantes y capitanes del oeste, en puertos como Lisboa, deseaban romper ese monopolio. Mientras Portugal buscaba con éxito alrededor de África, en los muelles bullían nuevas ideas. ¿Hay tierra hacia el oeste? ¿Sería cierto que la tierra era redonda? ¿Podría llegarse al Asia navegando en la dirección contraria? El siglo XV era época de actividad y reflexión en Europa. Hombres y mujeres hallaban nuevas oportunidades de mejorar. El aumento en la demanda de obreros diestros y de productos traía dinero. Los libros llegaban a todos los que querían aprender. Durante este despertar, que se llamó el Renacimiento, vivió Cristóbal Colón. Había leído los escritos de Marco Polo, Aristóteles y Ptolomeo, un geógrafo griego cuyos mapas mostraban la Tierra con una superficie curva y con agua separando a Europa y Asia. Como muchos en el Renacimiento, Colón creció con una gran curiosidad acerca del mundo. De niño en Génova, le habían fascinado las historias de los marineros y todo lo que veía en el puerto. De joven navegó en viajes comerciales representando a unos banqueros italianos. Pero la prosperidad de Génova y de Venecia, el puerto rival, se veía amenazada porque los turcos cortaban sus rutas comerciales hacia el este, y también por el interés en el comercio y la exploración de otras naciones del Atlántico. Así Colón, deseoso de oportunidades y aventuras, se fue al oeste, a Lisboa, la capital de Portugal. En una nación que exploraba, situada frente al retador océano, con lo que aprendí en los libros y mapas y con los objetos que halló en las playas en una visita a Madeira, surgió el gran sueño de Colón, llegar a Asia navegando hacia el oeste. Cuando buscó respaldo, algunos se interesaron en sus razonables argumentos y otros le volvieron la espalda burlándose de él. Pero Colón tenía que convencer a una corte real. Solo de un monarca lograría el permiso y el dinero para la expedición. 3 reyes le rechazaron. Su única esperanza era España, y allí fue. 6 años suplicó ante los reyes Fernando e Isabel y aguardó perdiendo las esperanzas. El mayor interés español era derrotar a los moros y sacarlos de España para unificar la nación. Al fin hubo una gran victoria nacional. Después de 700 años de ocupación extranjera, los monarcas españoles exigieron la rendición de los moros en el 1492. Isabel estaba libre para mirar hacia el Atlántico. El descubrimiento de una nueva ruta hacia el este podría ayudarnos a alcanzar la prosperidad de Portugal. ¿Por qué no damos una oportunidad a ese ambicioso soñador? Colón recibió su respuesta. Su flota constaba de 3 barcos, ninguno más grande que un remolcador moderno. Pronto, con solo 88 hombres, salieron la Niña, la Pinta y la nave capitana, la Santa María. Pero al poco tiempo empezaron los cuentos del océano desconocido a preocupar las mentes de la tripulación. El miedo a seres extraños, las grandes tormentas, el largo viaje del cual quizá nunca regresarían, asustaron y amotinaron a la tripulación. Aún así, Colón siguió hacia el oeste. Y un día, recostada contra el cielo, allí estaba al fin. Horas más tarde, este fue el escenario que puso fin a semanas de búsqueda y a siglos de reflexión. Ondeando la bandera al frente de su desconfiada tripulación, Colón reclamó para España la isla que llamó San Salvador y prometió a Dios llevar el mensaje cristiano a los nativos. Esta es la ruta que siguió la pequeña flota. Salió de España, se detuvo brevemente en las Canarias y emprendió valiente el viaje hacia el oeste. San Salvador era una pequeña isla primitiva y continuó la búsqueda del oro y las ciudades mencionadas por Marco Polo. En Cuba, los nativos, que solo tenían pequeños adornos de oro, hablaron de una tierra más rica hacia el sureste. La flota salió a explorar Haití antes de regresar a España, aprovechando los vientos y corrientes favorables. Creyendo que habían descubierto una nueva ruta al Asia, Colón y su tripulación fueron recibidos como héroes después de su aventura de 7 meses. Pero hubo desilusión al ver que todo lo que Colón llevaba a sus majestades eran unos nativos que llamó indios, unos pájaros, plumas de colores y algunos adornos de oro.
Al menos no podía dudarse de que habían llegado a tierra. Cuando Colón se arrodilló para recibir la bendición antes de su segundo viaje, 1500 aventureros se aprestaban a salir con él. Su descubrimiento creó gran entusiasmo en un pueblo que, gracias a su victoria sobre los moros, se veía libre de la guerra y estaba intranquilo y deseoso de conquistas. Mientras Colón buscaba en vano las ciudades del Asia, en este y en otros 2 viajes, los oportunistas le siguieron ambiciosos de fortuna. Poco después murió Colón, pobre y olvidaba su proeza en medio del trajín de aquellos años. El primero en comprender la importancia de los descubrimientos de Colón fue Américo Vespucci. Hasta ahora, los hombres han navegado unas 600 millas a lo largo de esas playas y nunca le han encontrado fin. Por eso creo que no se trata de una isla, sino de todo un continente. En este pequeño libro, un geógrafo, al conocer la opinión de Vespucci, le honró llamando América a la nueva tierra. Los aventureros españoles siguieron muy pronto a los exploradores de esas nuevas tierras. Un objetivo era cristianizar a los nativos, pero mayor acicate era obtener beneficios materiales. Al extender su dominio buscaban recompensas en tierra y riquezas. Valientes, pero crueles y ambiciosos, no los detenían ni la selva ni los nativos. Pocos, pero con caballos y armas de fuego, algo nunca visto en esta parte del mundo, se ganaron el título de conquistadores y buscaban afanosos el dorado, el oro. Uno de ellos, Balboa, lo buscó en Panamá. Esto lo llevó a través de pantanos, selvas y altas montañas. Un día, en 1513, al subir a una cumbre, Balboa miró hacia el oeste y fue el primer explorador que vio el Océano Pacífico. En sus orillas reclamó para España todas las tierras que bañaban esas aguas desconocidas. Un osado conquistador, Hernán Cortés, era como los otros, un soldado que ya no peleaba en Europa, sino en Cuba, y buscaba victorias en el Nuevo Mundo. En 1519, con ejército de 600 hombres, Cortés pisó tierra, quemó sus naves para impedir la deserción y se internó en el continente. Su objetivo, la ciudad que era el corazón de la nación de los indios aztecas, la más bella ciudad del mundo, escribió Cortés. La religión azteca exigía el sacrificio humano, pero el pueblo con que se enfrentó Cortés era diestro en el gobierno y en la guerra. La marcha por la conquista culminó en la muerte y la destrucción. En un área más grande que la misma España, la matanza destruyó una civilización para imponer otra. Desde las colonias que se establecieron en Panamá, el resto de América Central y el Caribe, el afán por el dorado envió exploradores hacia el norte y hacia el sur. Coronado fue desde México hasta el estado de Kansas, buscando sin éxito más ciudades ricas. Ponce de León exploró las costas de la Florida, guiado por otro objetivo, la fuente de la juventud. Tal vez calmó su sed, pero nunca se rejuveneció. De Soto organizó una de las mayores expediciones. Con varios cientos de hombres desembarcó en la Florida y durante 2 años viajó luchando por el sur. Llegó al Mississippi para morir víctima de una fiebre. Le enterraron en secreto una noche en el río que descubrió para ocultar su muerte a los vengativos indios. Los conquistadores también fueron hacia el sur. Francisco Pizarro, el de menos instrucción y más violento de ellos, con un puñado de soldados, encontró la civilización de los incas en 1532 en lo que es hoy el Perú. Los incas. Este pueblo estaba asombrosamente adelantado en la agricultura, la medicina y las artes. Pero aquí también la conquista trajo la destrucción. Los españoles mataron a miles, entre ellos al jefe indio que, tratando de salvar su vida, dio una habitación llena de oro que valía millones. De todos modos le mataron. Mientras miles de buscadores de fortunas recogían sus riquezas y se dirigían a Nueva España, los exploradores se interesaron más en su objetivo original, la ruta occidental hacia los tesoros del Asia.
pero todo intento se estrellaba contra un obstáculo: tierra. En 1519 se conocía toda esta costa. ¿Dónde estaba Asia? La idea de navegar hacia el sur rodeando esta barrera se le ocurrió a Fernando de Magallanes, que había visto las Islas de las Especias desde otra dirección. Desde entonces se había hecho diestro navegante y luego de persuadir a España para que lo respaldara, se hizo al mar para probar su idea. Un fuerte invierno en América del Sur, que provocó un serio motín y un desastroso naufragio, fueron sus primeros infortunios. De nuevo navegando, la flota encontró terribles tormentas y tuvo que navegar evitando escollos durante un mes por el estrecho que hoy lleva el nombre de Magallanes. Tan peligroso era el estrecho que a menudo un bote de remos debía guiar a la flota. Y al fin, ante ellos, el Pacífico. Alegres, dispararon sus cañones. Pero aún no había pasado todo lo malo. El Pacífico, con 2 veces el ancho del Atlántico, parecía interminable. El viaje era como una pesadilla: hambre, sed y muerte. Y cuando después de 4 meses llegaron a tierra, otro golpe cruel. Magallanes y muchos de sus hombres hallaron la muerte a manos de los nativos. Su plan habría terminado aquí si uno de los 5 barcos que habían compuesto su flota no hubiera podido llegar penosamente a España. Los navegantes fueron aclamados, pero solo 18 hombres lo oyeron. Eran los que quedaban de los 240 que salieron 3 años antes. En ese importante pero trágico viaje, se le dio la vuelta al mundo, probando que era redondo. Ahora la tierra, que antes había sido una barrera, sería el nuevo mundo que España dominaría durante 2 siglos. Al trasplantar la cultura hispánica que ha dejado su marca hasta hoy, las conquistas de España la convirtieron de la noche a la mañana en una potencia mundial tan fuerte que el Atlántico casi se convirtió en su paso privado hacia el Nuevo Mundo. ¿Se atreverían otras naciones, viendo los barcos que regresaban cargados de riquezas, a desafiar el dominio de España en el Nuevo Mundo y en el océano que conducía a él?